Solamente porque yo no quiero a ese hijo, vas a hacer que mi madre no quiera que yo vuelva con mi familia. Tiene usted media hora para planchar esta ropita. Lo que yo quiero es que usted desvíe de su bolsillo hacia el mío una parte del dinero que le va a robar a Griselda. Nuestro amor. Acepta ese hijo. Lo peor que nos puede pasar a Patricia y a mí en este momento es tener un hijo. ¿Pero qué estás diciendo? Carrasco. Creí que ya no volverías. Sí. ¡Esto! Vine a traerte el regalito que dejaste en mi casa. Aquí está el documento. Me llaman marido en alquiler. Ahí tienes todo, Bárbara. Solo tienes que firmar. Te ponemos el dinero en tus manos y jamás vuelves a ver a Kikito. Si quieres, puedes leerlo. ¿Me puedo sentar? Juan Pablo, falta menos de una semana. Llámalos y diles que ni un día más. Juan Pablo. Sé que estás nervioso por lo de la prueba de embarazo de Esther que sale hoy, pero... ¿Te podrías hacer el favor de no hablar de eso aquí? El embarazo de Esther no se discute. ¿Lo entiendes? Disculpa. Hablando de la madame, ¿no debería estar aquí ya? Dijo que venía en camino para comer unos tacos. Una ración de tacos al pastor con mole on the side, debidamente empacados para el antojo, tal y como usted lo pide desde hace un mes. Muchísimas gracias. ¿Un mes? Sí. ¡Guau! Ya pasó tanto tiempo desde la primera vez que vine a este lugar. ¿Me permite? Por favor. Gracias. Y desde entonces no ha faltado ni un solo día. Es que me enamoré de estos tacos desde la primera vez que los probé. Ah, pues qué bueno. ¿Qué tal? Y del mole de Sabroso. Clara. Mira nomás, ya se está poniendo toda mugrosa como criatura. ¿Un mes? ¿Me puedes creer? Pues sí. Y usted siempre tan alegre y tan de buen humor. Pero pues sin querer ser entrometido, ¿ah? La veo como que un poco ansiosa. ¿Alguna razón en especial? Es que... creo que estoy embarazada. ¿Cómo cree? ¿Cree o está segura? Bueno, creo, porque para estar segura, tengo que hacer una llamada para que me confirmen el Pues resultado. llame y seguramente le van a dar las noticias. ¡Ándele! Te oyes como muy seguro. Pues claro. ¿Cómo? ¿Por qué? Por los tacos, criatura. Siempre te llevas el paquete cerrado a tu oficina. Hoy lo abriste y ya te vas a comer el segundo. Por supuesto que estás embarazada. ¿Y eso que tienes se llama antojo? Dios te oiga. Él oye, tiene muy buen oído. Pero no lo pide con corazón. Me voy. ¿Cuánto te debo? ¿Cómo cuánto me debes? Pues nada, cortesía de la casa. ¿Por qué no? Gracias. Chao. A esta hora ya no hay nadie en las oficinas de Madrid. Mañana lo hago. Hoy no tengo cabeza para eso, Marcia, ¿sí? Ay, ¿vas de salida? Esther viene en camino. Ella está retrasada. Además, no tengo ningún tema que tocar con ella. No lo puedo creer. Me los comí. Te lo puedo garantizar, ¿eh? Mi negocio sirve la mejor comida mexicana de esta región. Ay, perdón que me meta, pero se los puedo garantizar. Mira, me comí todo. ¿Ya vio? Se lo dije. No se lo dije. ¿Será que tú crees que entonces sí? Pues claro, solamente hay una manera de saberlo. ¿Por qué no le llama a su doctora? De una vez por todas se entera. Ay, sí, tienes razón. Yo no sé por qué sigo perdiendo el tiempo y no la llamo. Pues órale. Me- A ver, llámele de aquí. Gracias.
¿Vanessa? Hola, ¿qué te pasa? No, nada, tranquilo, con permiso. No, espérame, yo no te puedo dejar ir así. ¿Qué te pasa? Es que hice una estupidez y don Reinaldo me despidió. Y bueno, no puedo regresar, así que... Espérame, a ver, ¿cómo que Reinaldo hizo eso? Si Reinaldo es una gran persona. No te preocupes, yo hablo con él. No, por favor, no lo haga porque se lo juro que me daría muchísima vergüenza. Por favor, no. Ok, tranquila. Mira, yo no te puedo dejar ir así. ¿Qué te parece si nos vamos a otro lado y yo me quedo contigo hasta que estés más tranquila? ¿Te parece? Vente. Vanessa no me dejó otra alternativa. Creo que hiciste lo correcto, Reinaldo. Es que desde que llegó me andaba buscando y yo me hice el idiota. Pero hoy sobrepasó los límites. ¿Qué esperaba que hiciera? ¿Seguir haciéndome tonto? Creo que si hacías eso, ella se hubiese sentido con mayor libertad de exigir cada vez más intimidad. Y esto no es solamente una cuestión de decencia, ni tampoco que yo podría ser su padre. Es la mejor amiga de mi hija, sobrina de Ro. ¿Te das cuenta de eso? Más bien, yo creo que tuviste muchísima paciencia. Reinaldo, esta historia tarde o temprano iba a terminar muy mal. Era lo último que me faltaba. Como si mi vida no estuviera lo suficientemente enredada. Quiero hacerle una entrevista. Finalmente, hoy en día cada vez hay más mujeres que optan por ser madres por su cuenta y algunas sin ni siquiera estar casadas. Disculpe la interrupción. ¿Va a atender la llamada? Es la señora Palmer. Claro. ¿Me permite un minuto, Marcela? Sí, claro. Por mí no se preocupe. Esther, querida, ¿llamas para...? Hola, Alba, sí, porque quiero saber si ya tienen los resultados. Puedes ir escogiendo el nombre. Dio positivo. ¿De verdad? Te felicito. Te llamo más tarde. Un beso. ¡Estoy embarazada! ¡Qué positivo! ¡Estoy embarazada! Pues sí, lo sé. Y para celebrar te voy a dar una dosis de unos tacazos al pastor. A ver, mi Pancho. ¡Ahora! Una orden de tacos al pastor, pero bien servida y doble, ¿eh? ¡Doble ración de tacos al pastor! Muchísimas gracias, Gabriel. Te prometo que estos tacos me los voy a comer mañana, porque si me los como hoy, imagínate, antes de que termine el embarazo ya voy a hacer una pelota inmensa. Y mi hijo o hija van a ser con cada de taco, ¿no? Ay, Esther, tú sí que eres bien requete divertida. Ay, Dios. Bueno, pues voy a leer muy bien el material que me dio para hacer las preguntas concretas y directas el día de nuestra entrevista. ¡Wow! Al fin una reportera que hace realmente lo que tiene que hacer. Eso puede apostarlo. Bueno, me tengo que ir. Voy a ir a entrevistar a Máximo Durán a cubrir su pelea y a intentar una exclusiva con él. Qué bueno, encantada. Mucho gusto. Igualmente, hasta luego. Gracias. Aquí está y cuente conmigo para lo que necesite. Ya sea el niño, usted o la niña. Muchísimas gracias, Gabriel. No sabes lo importante que es para mí el apoyo que me das. No sé, te has vuelto un amigo muy especial. Te tengo mucho cariño. Y para nosotros, de verdad, eres muy especial y es muy importante todo tu apoyo. Gracias. Gracias otra vez. ¿Espera que Griselda se entere de esta linda amistad? Yo no sé qué quieres insinuar. Ay, patrón, por favor. No nacimos ayer. Pues te voy a decir algo que no sabes, Clara. La señora Griselda Carrasco ya no vive aquí. Siente mi corazón. Es tuyo. Quiero que seas mía. Ahora y para siempre.
Quiquito, Quiquito, Quiquito. Muy bien. Perfecto, entonces firma. La señora sabe que este documento no tiene ningún valor legal, ¿verdad? Ya lo sé. Tengo un excelente abogado que me lo dijo. La solicitud de la custodia o la reglamentación de las visitas es un derecho irrenunciable. Mamá, entonces, ¿qué sentido tiene que ella firme esta? A ver, ponga atención, Quique. Ella puede echarse para atrás, reclamar a la justicia, pintar y bordar si quiere. Solo traté de hacerle las cosas más difíciles. Así que, por favor, deja de hablar y tú firma de una buena vez. ¿Viniste a visitarme? ¡Vamos ¡Quiquito! A ver, Amalia, te pedí que por favor cuidaras al niño. Ay, mamá, perdón, me distraje. Ven, Quiquito. Ven con tu tía, Quiquito. Bueno, ya, de una buena vez. Firma el documento y llévate los 5 millones. Ya, de una buena vez. Máximo, una declaración, por favor. Máximo, una declaración, por favor. Máximo, una declaración. Máximo, por favor. A ver, firma el documento. A ver, ¿cuál es el problema? Si quieres, mira el dinero. Aquí está. ¿Ah? Si quieres, lo puedes contar. No es necesario. Sé que eres una mujer honesta. Sin embargo, ese es tu peor defecto. Deja de decir tonterías, Bárbara. Firma esto y vete ya. Pagado, maldición. Justamente el día de mi pelea se desaparece. Diablo, estás metida, Bárbara. ¿Qué estás esperando, Bárbara? Firma y vete. No voy a firmar nada. ¿Cómo? Está bien. Si no vas a firmar, entonces no vas a ver ni el color de mi dinero. ¿Y quién dice que yo quiero ese dinero? Yo no quiero nada de dinero. Ahora quiero otra cosa. ¿Y ahora qué diablos quieres, desgraciada? Quiero a mi hijo.